Por fin mi esposa por contrato accedió al divorcio. Al segundo siguiente, sin embargo, clavó una jeringa en mi brazo y me tapó la boca y la nariz con un pañuelo. Me encerró en el sótano de la villa. Cuando desperté, estaba atado con cadenas a la cama del calabozo. Ella se sentó al borde, me miraba con una sonrisa enfermiza y obsesiva. Me había convertido en su prisionero exclusivo y tuve que soportar humillaciones sin fin. Cada día mi esposa me preparaba personalmente una sopa tónica con hierbas, una especie de brebaje que olía a control obsesivo, y me la obligaba a tomar. En aquel encierro sin luz ni día, pronto perdí la noción del tiempo. Cuando por fin encontré una oportunidad para escapar, me atrapó y me trajo de vuelta, acarició mi cara y, con una sonrisa, me dio la buena noticia: estaba embarazada. Si vuelves a intentar huir, te romperé las piernas, me advirtió. 3 años. El contrato de mi matrimonio había sido por 3 años exactamente. En el calendario el círculo rojo llegó por fin al último día y respiré hondo. Sentí como si una enorme piedra que me aplastaba el pecho por fin se moviera. Durante esos 3 años yo le quitaba del medio las presiones familiares, espantaba a los pretendientes que le rondaban como moscas, me ocupaba de las citas, de las obligaciones sociales, él ponía el dinero, yo hacía el trabajo, era un trato justo. Con ese dinero mi empresa prosperó, ni grande ni pequeña, pero era mía. Ella llevaba tiempo mencionando a su luna blanca, Ian, que había regresado al país con mucha pompa. Había visto en redes unas fotos en las que se reencontraban y Nina sonreía como si fuera primavera. Pensé que había cumplido mi parte, era hora de que yo me retirara. Al imprimir el acuerdo de divorcio, resalté en negrita la cláusula de salir con las manos vacías. No me interesaba ni un centavo de su fortuna. La villa, el coche, todo había sido suyo desde el principio, yo nunca quise robarle nada. Esa noche, con el documento doblado y dentro del maletín, me dije frente al espejo: Adrián, por fin vas a ser tú mismo otra vez. Entré a la sala y la vi, elegante en el sofá, tomando vino. Ni siquiera alzó la mirada cuando me planté frente a ella y dejé el papel sobre la mesa de café. Se cumplieron los 3 años. Este es el acuerdo de divorcio. Léelo y, si no hay problema, fírmalo. En cuanto al patrimonio, no quiero nada, dije intentando sonar tranquilo, casi aliviado. Por primera vez dejó la copa y tomó las hojas con calma. Yo esperé un gesto mínimo, unas palabras de cortesía. En lugar de eso, arrancó el papel y lo hizo pedazos en sus manos. Las hojas volaron por toda la sala como confeti. Me quedé en shock. ¿Qué significa esto?, le dije, casi sin voz. 3 años de paciencia a punto de estallar. Se levantó y en su boca apareció una sonrisa que no supe descifrar, fría, burlona, con algo de maldad. Adrián, dijo, yo decido cuándo termina. Su mirada había perdido la distancia corporativa de siempre, ahora había en ella una obsesión que me heló la espalda. Le recordé el contrato, firmado, claro y preciso. ¿Ahora venía a arrepentirse? Me dolía el pecho de rabia. ¿Estás loca?, pensé. Ian ya había vuelto, ¿por qué seguir teniendo a alguien como yo de adorno? Ella habló con una calma autoritaria. Las reglas las pongo yo. Ahora no quiero el divorcio. Quise discutir, pero era inútil convencerla en ese estado. Me marché, furioso. Si no firmas, me voy. No voy a seguir en este lugar, dije. Subí a recoger mis pocas cosas pensando que la distancia la haría entrar en razón. Mientras bajaba la maleta, ella permaneció inmóvil en el centro del salón. No dijo nada, me miró con unos ojos que me clavaron como ganchos. Al llegar a la puerta me detuve, listo para cerrarla de un portazo. Entonces su voz, baja y fría como una aguja, me alcanzó. Adrián, el mundo allá afuera es peligroso. Te vas a arrepentir. No miré atrás. Salí de la casa donde había vivido 3 años con un escalofrío inexplicable. Aquella mujer no estaba bien. Entonces, todavía la tomé por una caprichosa heredera malcriada. Pero al irme la sensación de inquietud no desapareció. Me instalé en un hotel, maquinando cómo forzar a Nina a firmar. Para mi sorpresa, apareció Ian, impecable en su traje a medida, el pelo perfecto, y con una palidez algo enfermiza en el rostro. Me miró de arriba abajo como si yo fuera algo despreciable. ¿No te divorcia?, preguntó con una condescendencia que casi se desborda. ¿A ti qué te importa?, le respondí malhumorado. Ian sonrió con suficiencia y se acercó en tono confidencial. Pronto ella volverá a mí. Tú deberías largarte si sabes lo que te conviene. No pude contenerme. 3 años de humillaciones y ahora este tipo venía a provocarme. Le solté un puñetazo en la cara, no esperaba que le pegara, quedó aturdido y retrocedió unos pasos, la nariz sangrándole. ¿Cómo te atreves a pegarme?, balbuceó él, tapándose la cara. Le di otra patada y lo dejé en el suelo, presa de mi rabia. Llevaba años siendo el segundo plato que escuchaba hablar a Nina de su ideal romántico. Me harté. Le lancé de los cuellos hasta arrancarle las gafas y lo dejé huyendo, con la amenaza de te voy a dar cada vez que te vea.
Creí que aquello acababa ahí, pero 2 días después apareció un grupo de matones enfrente de mi oficina. Ese es el que le pegó a nuestro Zen. Un pandillero con tatuajes y un bate me retó. Me preparé y, en unos instantes, los 4 quedaron en el suelo quejándose. Ian, escondido a cierta distancia, vio la escena. Al verlo, su cara se puso blanca, como el papel. Avancé despacio, paso a paso, mientras él retrocedía aterrado. Cuando intentó darse la vuelta para huir, ya era tarde. Lo alcancé y lo golpeé otra vez, con más fuerza que antes. Aquella paliza le iba a durar, al menos, 10 o 15 días sin poder levantarse de la cama. Desde entonces, cada vez que Ian me veía, se apartaba como un ratón ante un gato. Su miedo era real, se notaba en sus ojos. Una vez, incluso, en una fiesta, me vio a lo lejos, soltó la copa de vino que tenía en la mano y salió corriendo. Le había dejado una huella psicológica. Cobarde, pensé con desprecio. Creí que, después de aquello, Nina al menos tendría en cuenta mi esfuerzo. Al fin y al cabo, había dejado su luna blanca hecho polvo. Imaginé que ahora sí firmaría el divorcio. Volví a buscarla, insistí una y otra vez, con súplicas y argumentos. Nina, te lo ruego, déjame ir. Tu ex ya está hecho un desastre, ¿para qué seguir conmigo?, le decía casi desesperado. Pero ella se limitaba a mirarme en silencio, inmutable, como si mis palabras se estrellaran contra un muro. Me estaba volviendo loco. Cuando ya empezaba a perder la esperanza, surgió una oportunidad inesperada. Fuimos invitados a un evento empresarial, presentados como la pareja modelo. Durante todo el acto, fingimos sonrisas y afecto. Apenas terminó, dejé caer la máscara y le pedí otra vez el divorcio. Nina, ¿qué quieres de mí? Dímelo de una vez. Ella guardó silencio largo rato, tanto que pensé que, como siempre, iba a ignorarme. Pero al final habló con voz tranquila. De acuerdo, firmaré. Me quedé helado, dudando si había oído bien. ¿Qué dijiste? Que firmaré el acuerdo de divorcio, repitió sin expresión alguna. Mi corazón dio un vuelco, y enseguida me invadió una alegría desbordante. Por fin, 3 años y el infierno terminaba. Pero esa felicidad duró poco. Noté algo raro en su mirada. Era profunda, turbia, como un lago oscuro en el que algo se movía bajo la superficie. Había incluso un brillo de emoción que no supe entender. Nina, accediendo a firmar, era algo que nunca creí posible. Su de acuerdo sonó para mí como música celestial, pero enseguida sonrió de forma enigmática y añadió: antes de firmar, cenemos juntos. Considéralo una cena de despedida. Acepté encantado. Si lo que pedía era una cena, incluso le prepararía un banquete. Una parte de mí, ingenua, pensó que tal vez, al fin, había querido terminar las cosas en buenos términos. Aquella noche, la cena fue en el comedor de la villa, una mesa larga, candelabros, varias de mis comidas favoritas. Nina estaba extrañamente tranquila, incluso podría decirse que dulce. Me sirvió vino, me preguntó por la empresa, habló con una suavidad que hacía tiempo no veía en ella. No era la frialdad distante de antes, esta vez su voz sonaba cálida, casi afectuosa. Yo, ciego por la ilusión de mi inminente libertad, no le di importancia. Pensé que era la calma antes de la despedida. Al terminar de comer, dijo: vamos a mi despacho. Allí tengo una pluma. Saqué de inmediato el acuerdo de divorcio, ese documento que representaba mi salvación. Conocía bien su despacho, pero esa noche el aire se sentía distinto, pesado, opresivo. Ella se sentó tras el escritorio, tomó la hoja y la pluma. Mi corazón latía con fuerza, la observé sin parpadear mientras bajaba la mirada. Sus largas pestañas proyectaban sombras bajo la luz, y, finalmente, firmó. Su trazo era firme, elegante. Ahora eres libre, Adrián, dijo con voz baja. Sentí que un peso enorme desaparecía de mi pecho. Alargué la mano para tomar el papel, pero antes de tocarlo, todo cambió. Nina, con un movimiento tan rápido que apenas pude verlo, abrió el cajón y sacó algo brillante, una jeringa. La aguja relució bajo la luz. El frío me recorrió el cuerpo. Quise moverme, pero no tuve tiempo. Con una destreza imposible de imaginar en una mujer tan refinada, me sujetó el brazo y hundió la aguja en mi piel. El líquido entró con fuerza. ¿Qué me inyectaste?, alcancé a decir, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. Ella no respondió. Sacó un pañuelo blanco de su bolsillo y lo presionó contra mi rostro. Un aroma dulce, enrarecido, me envolvió. Intenté resistirme, pero el cuerpo ya no me respondía. El mundo comenzó a girar. La última imagen antes de perder la conciencia fue su rostro, acercándose al mío, sonriendo con una locura fascinante. Sus labios se curvaron, sus ojos brillaron en forma de luna, pero esa luna estaba llena de una posesividad tan densa que daba miedo. Desde el día que firmamos el contrato, susurró en mi oído, con voz de demonio: ya deseaba hacer esto. Quería encerrarte en mi sótano, solo mío, para siempre.
Su risa fue lo último que escuché antes de caer en la oscuridad. Una risa dulce y venenosa. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté con el cuerpo entumecido y el aroma de su perfume alrededor. Estaba en una habitación oscura, los brazos y las piernas atados con gruesas cadenas, extendido en la cama. Ella estaba allí, recostada a mi lado, vestida con un camisón de seda, el cabello suelto, la cabeza apoyada en mi cuello. Su respiración era cálida, húmeda. Cariño, ya despertaste, susurró con voz suave, casi tierna, pero cargada de locura. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. SHH, me dijo, poniendo un dedo en mis labios. No importa si no recuerdas, pero de aquí no te vas. Nunca. Levantó la cabeza. En la penumbra, sus ojos brillaban como los de una fiera. Aún tenemos muchas cosas que hacer, dijo sonriendo, un hijo y un negocio millonario que cerrar juntos. Volví a perder el conocimiento. Cuando desperté otra vez, ella estaba sentada junto a la cama, serena, en su bata de seda. Tenía una copa de vino entre las manos. El líquido rojo se movía bajo la luz tenue, reflejando destellos inquietantes. Ya no quedaba rastro de la ejecutiva distante. Frente a mí estaba una mujer transformada, hermosa y peligrosa. La mujer frente a mí ya no era la ejecutiva distante de siempre, era otra persona. Sus ojos, hermosos y brillantes, resplandecían con una locura que me heló la sangre. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido me rozó la cara, mezclado con el aroma del vino y su perfume inconfundible. Adrián, susurró con una voz suave, íntima, casi amorosa. En realidad, desde el día que firmamos el contrato, hace 3 años, sonrió, una sonrisa hermosa y aterradora al mismo tiempo. Ya quería hacer esto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estás loca, Nina. Suéltame, grité, o traté de hacerlo, pero mi voz salió ronca, débil por los efectos del fármaco. Ella no pareció oírme. Siguió hablando, sus ojos se curvaron como 2 lunas enfermas, rebosantes de una posesión que daba miedo. Quiero encerrarte en mi sótano, dijo casi con ternura, en un lugar donde solo yo pueda entrar, solo mío. Sus dedos fríos acariciaron mi mejilla. Sentí la piel erizarse, como si me tocara una serpiente. Está loca, pensé, completamente loca. Tranquilo, mi amor, murmuró con dulzura. Te acostumbrarás. Su voz sonaba como la de una madre que calma a un niño, pero en sus ojos centelleaba una chispa de peligro. Luego sonrió, esa sonrisa enfermiza y decidida que ya conocía. Dejó la copa de vino a un lado y me miró fijamente. Su mirada era tan intensa que parecía devorarme. Intenté romper las cadenas. El hierro chocó y resonó en el silencio de la habitación. Pero el cuerpo seguía entumecido, la droga aún no me había abandonado. Era inútil. Ella me observaba mientras me desesperaba, disfrutando de cada segundo. Sentí la vergüenza y la impotencia aplastarme, un hombre reducido a un juguete. Las lágrimas me brotaron sin querer, mezcla de rabia y humillación. Nina me miraba con adoración, con esa locura que la hacía parecer un artista contemplando su obra más perfecta. Era una demente, una obsesiva, un monstruo disfrazado de diosa. ¿Qué había hecho para merecer esto? Los días siguientes comprendí realmente qué significaba querer morir pero no poder hacerlo. Cada día, a la misma hora, Nina bajaba al sótano. Decía venir a verme, pero en realidad era para reafirmar su dominio sobre mí. Se sentaba junto a la cama, acariciaba mi piel con los dedos y me repetía una y otra vez las mismas palabras. Solo eres mío. Nadie puede tenerte. Nadie. Yo era su prisionero, su juguete, un cuerpo sin voluntad. Lo más humillante era cuando me daba de comer. No me permitía usar las manos, quería alimentarme boca a boca. Sentía su respiración mezclada con el olor de la comida, y el asco me revolvía el estómago. Me resistí todo lo que pude, cerré los labios, hasta que el hambre se volvió insoportable. Entonces cedí. Ella no se enfadó, solo sonrió con dulzura enfermiza. Mi amor, si no comes, ¿cómo tendrás fuerzas para acompañarme? Me quebré por completo. Además de la comida, estaba su infame sopa tónica, esa poción negra y amarga que decía preparar para cuidarme. Olía a hierbas fuertes y sabía a muerte. La he preparado con mis propias manos, decía sonriendo, con el aire de una esposa ejemplar. Es para fortalecer tu cuerpo. Yo intentaba apartar la cabeza, pero me sujetaba el mentón con fuerza y me la vertía por la garganta. Cada trago era un suplicio. El cuerpo se fortalecía, sí, pero mi mente se iba vaciando. La desesperación y el horror me iban consumiendo poco a poco. Y lo peor de todo era que mi propio cuerpo empezaba a reaccionar ante su contacto, condicionado por el encierro, el hambre y las drogas. Me odiaba por ello. Vivía una tortura diaria. A veces, ella se acostaba a mi lado, con la cabeza en mi pecho, y murmuraba, «Hueles tan bien, Adrián, eres solo mío, para siempre». Su voz era suave, casi dulce, pero cada palabra pesaba como una cadena. Intenté escapar.
Tiré de las cadenas con toda mi fuerza hasta que la piel se me rompió. El sonido metálico llenaba el sótano como un lamento. Cuando vio las marcas sangrantes en mis muñecas, su mirada se volvió más oscura. No ha sido bueno, amor, susurró. Desde ese día me vigiló aún más, reforzó las cadenas, aumentó la dosis de medicamento, controló cada segundo de mi existencia. Con el tiempo, comprendí que la fuerza no serviría. Empecé a observarla, a estudiar cada gesto, cada rutina, buscando el más mínimo descuido. Una noche, quizás de buen humor, me dejó libre una mano. Hoy comerás solo, dijo, colocándome el cuenco en la mesa de noche. El corazón me latía con fuerza. Con la mano libre, tomé los palillos y probé la comida. Aquella mínima libertad me supo a gloria. Por un momento creí que había esperanza, pero en la siguiente comida volvió a encadenarme por completo. No, prefiero darte de comer yo, dijo, acariciándome el rostro. Me gusta más así. El poco fuego de esperanza que quedaba en mi interior se apagó de golpe. Los días se fundieron en un bucle sin fin. El sótano era mi prisión, y Nina, mi carcelera, hermosa, elegante y completamente enloquecida. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. Bajó vestida como siempre, con su bata de seda y su perfume intenso, pero se movía con una ansiedad extraña. Sus manos temblaban apenas, sus ojos, más encendidos que nunca. Su mirada ya no mostraba solo deseo o control, sino algo más profundo, casi estático. Se acercó a mí con pasos lentos, antes de que pudiera decir nada, sus labios rozaron mi oído. Adrián, susurró con un temblor en la voz. ¿Sabes? No importa si no lo recuerdas, pero hace 3 años ya eras mío. 3 años. Aquellas palabras me golpearon como un relámpago. 3 años atrás fue cuando firmamos el maldito contrato. En aquel entonces ella me miraba con frialdad, como si yo fuera un producto, no una persona. ¿Cómo podía decir que ya entonces me amaba? Ella siguió hablando, la voz embriagada de una pasión enferma. Aquel día, cuando vi cómo golpeabas a los que quisieron hacerme daño, supe que serías mío, solo mío. Sus dedos helados recorrieron mi cuello. Yo permanecí paralizado, comprendiendo que su obsesión no había nacido del contrato, sino mucho antes. Nina hablaba sin detenerse, con esa mezcla de dulzura y locura que ya me resultaba insoportable. Cuando vi cómo destrozaste a los que intentaron hacerme daño, susurró con un brillo febril en los ojos, entendí que tú eras el hombre que quiero. Adrián, ese eres tú, el que lucha por mí. Me quedé rígido. ¿De qué estaba hablando? ¿Golpear a Jan? Dije incrédulo. Ella soltó una risa suave, cruel. ¿Él? Ese inútil, débil, falso, solo quería mi dinero y mi apellido. Qué ciega fui para fijarme en algo tan patético. Su dedo recorrió mi barbilla con delicadeza, y esa mirada suya, encendida de deseo y locura, me recordó a una creyente adorando a su Dios. Solo tú tienes el derecho de ser mi hombre, dijo con una seguridad escalofriante. Mi mente era un torbellino. Sus palabras me helaban, pero lo que vino después me hundió en un terror más profundo. Esta vez por fin te tengo por completo, susurró, y antes de lograrlo, pude ver la escena que tanto deseaba. Se echó a reír, una risa que retumbó en las paredes del sótano, dulce y perturbadora. 3 años, Adrián. ¿Sabes cuánto esperé? Ese inútil de Jan sirvió al menos para algo. Cuando regresó, supe que vería de nuevo al hombre que quiero, al que pelea por mí. Se inclinó sobre mí, los ojos ardiendo. Cuando lo golpeaste frente a mí, cuando lo dejaste tirado como un perro, ¿sabes lo feliz que me hiciste? Verte así fue, perfecto. Mis pensamientos estallaron. No fue una coincidencia. Todas las veces que Jan me buscó, las provocaciones, los matones, todo había sido planeado por ella. Yo había caído de lleno en su juego, el héroe idiota de su historia, representando el papel que ella había escrito. Aunque, dijo con un tono casi infantil, me dio pena no ver de cerca esa patada que casi lo mata. Solo pude verla por las cámaras de seguridad. Suspiró con fingida nostalgia. Me habría encantado presenciarla en persona. La miré, sin poder apartar la vista de ese rostro hermoso deformado por la locura. Una oleada de frío subió por mi espalda, pero mi cuerpo, traidor, reaccionaba ante su cercanía. Esa contradicción, ese conflicto entre el horror y el deseo impuesto, me estaba destrozando por dentro. Al fin se detuvo, satisfecha, y se recostó sobre mi pecho, como una gata saciada. Su respiración se fue calmando, de vez en cuando, su mano acariciaba mi torso con suavidad, como si realmente buscara consuelo. Yo permanecía inmóvil, agotado, sin fuerza ni siquiera para apartarla. Pasaron unos minutos. De pronto, se incorporó, lista para volver a encadenarme y marcharse como siempre. Pero su expresión cambió de golpe. Se llevó una mano a la boca, frunció el ceño, y vi cómo su rostro se tornaba pálido. Parecía que iba a vomitar.
De un salto bajó de la cama, corriendo hacia la puerta del sótano. Los tacones resonaron con prisa en el suelo, hasta que la puerta se cerró de golpe con un clang metálico. El silencio volvió. Yo respiraba con dificultad, todo el cuerpo entumecido. Me tomó unos minutos darme cuenta de algo. Ella se había ido, y había olvidado volver a cerrarme la mano que había liberado antes. Miré la muñeca. La cadena colgaba floja, el candado abierto. Por un instante no supe si reír o llorar. Había cometido un error. Era mi oportunidad. Contuve el aliento, aguzando el oído por si regresaba. Ni un sonido. Pasaron los minutos, eternos, y el silencio seguía intacto. Reuní todas mis fuerzas, esperé a recuperar un poco de energía y comencé a moverme. Con la mano libre intenté soltar los grilletes de los pies. Eran mucho más resistentes. Busqué a tientas algo que pudiera servirme de herramienta. Encontré un trozo de metal, una varilla que debía haberse caído cuando ella cambió una bombilla. Empecé a forzar el candado, una y otra vez. El sudor me empapaba, los brazos me dolían, pero seguí. Pasaron horas. Clic. El sonido fue tan leve que al principio pensé que lo había imaginado. Pero no, el grillete cedió. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar. Estaba libre. Me levanté tambaleándome, con las piernas temblorosas. Corrí hacia la puerta, con el corazón a mil. Pero la esperanza se hizo polvo en segundos. La puerta estaba cerrada con una cerradura electrónica de alta seguridad, de las que nunca había visto. Desesperado, busqué por toda la habitación cualquier cosa que pudiera ayudarme. Golpeé la puerta, probé palancas, nada. La maldita puerta parecía parte del muro. Entonces vi en el suelo un pedazo de plástico duro, del tamaño de una tarjeta. Como en las películas, pensé, quizá. Metí la tarjeta improvisada en la ranura, deslizándola 1, 2, 100 veces. El brazo me ardía, la garganta me quemaba de sed. Estaba a punto de rendirme cuando escuché un clic apenas audible dentro del mecanismo. Lo logré, tiré del pomo con todas mis fuerzas. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y de pronto algo desde afuera la empujó. Una mano blanca apareció de golpe. Antes de comprender qué pasaba, el mismo pañuelo blanco de siempre cubrió mi cara. El aroma dulce me inundó otra vez. Intenté resistirme, pero todo se volvió borroso. Lo último que sentí fue caer en unos brazos cálidos, impregnados con su perfume. Era Nina. Cuando recuperé la conciencia, la oscuridad me envolvía otra vez. Ese mismo olor me llenaba los pulmones. Antes de abrir los ojos ya supe que algo iba mal. Las cadenas eran mucho más pesadas, el metal más grueso. Abrí los ojos. En la penumbra vi los grilletes nuevos. Brillaban, con marcas recientes, sólidos como serpientes negras enroscadas en mis muñecas y tobillos. Nina estaba sobre mí, como un gato perezoso, la cabeza sobre mi pecho. Al notar que despertaba, levantó la vista. Sus ojos brillaban con esa sonrisa que ya conocía. Cariño, no fuiste bueno, murmuró con voz dulce y gélida a la vez. Intentando escapar, ¿verdad? Su dedo recorrió mis labios, helado. ¿Acaso no soy suficiente para retenerte? Allá afuera no hay nada para ti. Se acercó tanto que sentí su respiración en mi cara. El mundo exterior es peligroso. Solo yo puedo cuidarte. Apreté los dientes, impotente, la rabia y la desesperación ardiendo en mi pecho. Pero las palabras no salieron. Ella sonrió satisfecha. Solo yo soy buena contigo, Adrián, susurró. Solo yo. Y yo, encadenado y vencido, entendí que había caído más hondo que nunca. La desesperación me cubría como una ola. Nina, al verme temblar, pareció complacida. En sus labios se dibujó una sonrisa más profunda. Quédate conmigo, con nosotros, dijo con suavidad. Esa última palabra, nosotros, me hizo quedarme helado. ¿Nosotros? Repetí, incrédulo. Sí, conmigo y con el bebé. El mundo se detuvo. El bebé retumbó en mi cabeza como un trueno. Mi cuerpo entero se tensó, los ojos fijos en ella. ¿Qué dijiste? Susurré, sin creerlo. La expresión de Nina cambió de repente. Aquella mirada peligrosa, enferma, se esfumó, reemplazada por una ingenuidad casi infantil. Sonrió como una niña esperando un elogio. El bebé, repitió, asintiendo con entusiasmo. Nuestro bebé. Su voz tenía un tono de orgullo, de satisfacción, como si acabara de darme una gran noticia. Es el resultado de todo nuestro esfuerzo este último mes, dijo con una dulzura que me revolvió el estómago. Después, aquella expresión inocente desapareció tan rápido como había llegado. Volvió a ser la Nina de siempre, los ojos oscuros, la sonrisa torcida, la obsesión latiendo bajo la piel. Su capacidad para cambiar de un extremo al otro me produjo un escalofrío. Intenté mantenerme sereno, aferrándome al último hilo de cordura. ¿Fuiste al hospital? ¿Estás segura? Pregunté con voz apagada. Ella arqueó las cejas, altiva, como un pavo real.
Por supuesto, lo confirmaron hace poco, y vine directo para contarte la buena noticia. Su mirada se ensombreció de golpe, pero al llegar, ¿qué me encuentro? Sus dedos se cerraron en mi mandíbula con fuerza, al hombre que amo intentando escapar, queriendo abandonarnos, a mí y a nuestro hijo. Su voz, llena de falsa dulzura, me perforó el pecho. Sentí como el peso de sus palabras me aplastaba, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Estaba embarazada. Ese hecho era más pesado que las cadenas de hierro que me ataban. Con una sola frase, pulverizó mis últimas esperanzas de libertad. Me obligué a calmarme, a pensar con claridad. Si había un niño en juego, mi situación era aún más imposible. Si el bebé era mío, jamás podría librarme de ella. Si no lo era, de todos modos lo usaría para encadenarme. En cualquier caso, estaba atrapado. Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que actuar con cabeza fría. Golpes, resistencia, todo eso ya no servía. La única opción era fingir. Cuando volví a abrir los ojos, la rabia y el pánico habían desaparecido de mi rostro. Forcé una sonrisa cansada, resignada, e intenté sonar ligero. Supongo que no tiene sentido seguir huyendo. Un hombre debe hacerse responsable, ¿no? Me quedaré contigo y con el bebé. Nina entrecerró los ojos, como una gata que huele el miedo. Se acercó lentamente, analizando cada gesto de mi cara, buscando la mentira escondida en mis palabras. No estoy segura de creerte, susurró con frialdad. Su dedo helado recorrió mi cuello, haciéndome estremecer. Su tono cambió de repente, volviéndose amenazante. Más te vale que digas la verdad. Si me engañas, la próxima vez te romperé las piernas. Así sí que no podrás irte nunca. Mi corazón dio un vuelco, pero logré mantener la expresión dócil. No podía mostrar miedo. Ella pareció satisfecha con mi sumisión. Sus facciones se relajaron y se recostó sobre mí, dejando caer la cabeza en mi pecho, como una amante agotada. «Sabes que te amo, ¿verdad?», susurró. «No quiero hacerte daño, pero me obligas. No me dejes, Adrián. No me dejes nunca». Su voz se apagó poco a poco, volviéndose un murmullo entrecortado. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. Se había quedado dormida encima de mí, tranquila, sonriente, como si todo estuviera bien. Yo, en cambio, permanecí inmóvil, con el corazón golpeando contra las costillas. Oía su respiración, olía su perfume, y en ese silencio me prometí una sola cosa: tenía que sobrevivir. Aun con todo lo que había dicho, mi rostro conservaba la expresión de rendición que ella quería ver. Nina pareció satisfecha con mi aparente docilidad, su mirada volvió a suavizarse y aquella tensión asesina que emanaba de su cuerpo se desvaneció. Luego se acurrucó sobre mi pecho como una gata dócil, hundiendo el rostro en mi cuello. «Tú lo sabes», murmuró, con voz somnolienta. «Eres el que más amo. No quiero hacerte daño, pero no me dejas opción. Fuiste tú quien desobedeció. Fuiste tú quien quiso escapar, quien pensó en abandonarnos». Su voz se fue volviendo cada vez más baja, ronca por el cansancio. Poco a poco, sus respiraciones se hicieron lentas, rítmicas. Se había dormido encima de mí, profundamente. Yo permanecí rígido, inmóvil, sintiendo el calor de su cuerpo y el perfume que me rodeaba, pero mi mente estaba fría, despierta, calculadora. Finalmente, también me quedé dormido, no sé por cuánto tiempo. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba sumida en un silencio absoluto. Mi pecho estaba vacío, Nina ya no estaba allí. Instintivamente moví las manos, y no escuché el ruido metálico de las cadenas. Me incorporé de golpe, miré mis muñecas y tobillos. Estaban libres. Las cadenas, las mismas que habían mantenido mi cuerpo preso durante semanas, habían desaparecido. El corazón me dio un vuelco. La euforia y el miedo me golpearon al mismo tiempo. Esto es una prueba, pensé. Está poniendo a prueba mi obediencia. Descalzo, me levanté de la cama y di los primeros pasos sobre el suelo frío del sótano. Era la primera vez que sentía mi propio peso, que caminaba por ese espacio maldito con mis propias piernas. Cada paso hacia la puerta me hacía latir el corazón más fuerte. Puse la mano sobre el pomo y empujé despacio. La puerta se abrió. Al otro lado había una escalera que subía. Subí despacio, conteniendo la respiración, y empujé la puerta que había en lo alto. La vista me dejó helado. Estaba en el despacho de Nina. Reconocí los muebles de madera roja, el sofá de cuero, el aroma tenue a tinta. El sótano, el infierno en el que había estado encerrado, se encontraba justo detrás de su librero. Viví en esa casa 3 años, entré en ese despacho decenas de veces, y jamás noté que, tras una pared, se escondía mi prisión. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando todo esto? El pensamiento me provocó un escalofrío. La puerta del despacho se abrió. Nina entró, vestida con ropa cómoda de estar en casa, sonriendo como una esposa cualquiera. Se acercó sin apuro, me tomó de la mano con naturalidad.
Su piel estaba tibia, pero a mí me pareció helada. ¿Tienes hambre? Vamos a comer, dijo con voz dulce. A partir de ese día, comencé a representar mi nuevo papel, el del marido ejemplar. Por el niño que crecía en su vientre, ese que no sabía si era mi cadena o mi redención, y por mis piernas aún intactas, decidí someterme. Delegué mis funciones de la empresa a un socio de confianza y me convertí en un amo de casa a tiempo completo. Nina, embarazada, se volvió caprichosa con la comida. Un día quería cosas ácidas, al siguiente picantes. Yo cocinaba sin descanso, buscando recetas para embarazadas, preparando sopas nutritivas, vigilando cada ingrediente. Cariño, hoy quiero pescado agridulce, me decía con tono alegre. Yo me ponía el delantal y entraba en la cocina, más grande que mi antigua oficina, para preparar el platillo con precisión. Ella se sentaba en el comedor, apoyando el mentón en las manos, mirándome con una sonrisa tan serena que, por momentos, casi parecía una mujer normal. Durante los primeros meses, su embarazo fue difícil. Sufría náuseas terribles, así que cada mañana le dejaba agua con gas y rodajas de limón en la mesita. Luego la acompañaba al trabajo y la dejaba frente a su edificio. Solo cuando la veía entrar podía irme a atender mis propios asuntos. Por las tardes, la recogía y la llevaba a casa. A veces, incluso la ayudaba con papeles en su oficina para que terminara antes. Sus empleados pasaron de mirarme con sorpresa a hacerlo con envidia. El señor Adrián logró conquistar a la fría presidenta, parecían pensar. Si tan solo supieran. La verdad era que aquella paz era solo una fachada. Detrás de esa dulzura seguía latiendo la locura que ya conocía. Con el tiempo, Nina se volvió aún más dependiente. Me seguía a todas partes. Si trabajaba, se sentaba a mi lado con un taburete. Si cocinaba, me abrazaba por detrás. Su posesividad enfermiza se había transformado en una especie de ternura infantil, quizá atenuada por las hormonas del embarazo. A veces, cuando dormía, su rostro parecía tan tranquilo, tan humano, que por un instante me permitía imaginar que todo podía ser diferente, que, tal vez, ella había cambiado. Los fines de semana salíamos juntos, de la mano, como una pareja cualquiera. En una tienda eligió un par de pijamas con dibujos animados, una de lobo gris y otra de loba roja. Me hizo probármelas frente al espejo. Mira, somos nosotros, dijo riendo. Yo me vi reflejado con la pijama del lobo gris, torciendo una sonrisa cansada. Entonces tú eres la loba roja, respondí, la que siempre anda con el sartén en la mano. Ella no se ofendió, apoyó la cabeza en mi hombro y rió aún más. Veíamos películas románticas en el cine, comíamos calamares fritos en la calle, compartíamos bebidas y pequeños gestos de afecto. Era tan real, que daba miedo. Aunque me aferraba a esa calma aparente, nunca bajé la guardia. Una noche, mientras leíamos en la cama, Nina tomó mi mano y la colocó sobre su vientre. ¿Lo sientes?, preguntó en un susurro. Iba a preguntar qué, cuando una sensación suave y fugaz me recorrió la palma, un pequeño movimiento, un pulso diminuto. El bebé. La miré, y ella me devolvió la mirada con unos ojos llenos de luz, una mezcla de ternura y orgullo maternal que nunca antes le había visto. Por un instante, algo dentro de mí se quebró. No era amor, ni perdón, sino una emoción confusa, casi dolorosa. Aquel pequeño movimiento dentro de su vientre me golpeó en el alma. Era real, era vida, y esa vida me ataba aún más fuerte que las cadenas. Los días siguieron, extrañamente tranquilos, hasta que una mañana un cliente importante visitó mi empresa. Era una mujer de negocios, elegante, profesional. Después de la reunión, conversamos unos minutos en el pasillo. Ella sonrió, me dio su tarjeta y dijo amablemente, espero que podamos colaborar de nuevo. Tomé la tarjeta con una sonrisa de cortesía, pero al girarme, la vi. Nina, no sé cuánto tiempo llevaba allí, observando. Nina estaba allí, de pie, inmóvil. Su rostro mantenía la sonrisa amable de siempre, pero en sus ojos no quedaba ni una chispa de calidez. Su mirada estaba fija en la tarjeta que yo sostenía. El aire se volvió pesado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer con la que hablaba notó la tensión. Soltó una risita nerviosa, balbuceó una excusa y se marchó apresurada. Nina avanzó lentamente hacia mí. No gritó, no preguntó nada. Solo extendió la mano y, con delicadeza, tomó la tarjeta de mis dedos. Delante de mí, con un gesto sereno y elegante, empezó a romperla pedazo a pedazo, hasta que los trozos fueron tan pequeños que se deshicieron entre sus uñas. Luego se inclinó hacia mi oído. Su voz era baja, suave, casi cariñosa. Cariño, últimamente te has portado tan bien, que casi olvido lo espaciosa que es la habitación oscura. El escalofrío que me recorrió fue instantáneo. Durante días, aquella frase se repitió en mi mente como un mantra maldito. La habitación oscura es bastante amplia. Desde entonces me comporté mejor que nunca. No discutía,
no levantaba la voz, ni siquiera hablaba de cosas tan simples como salir a tomar un café. Ella, satisfecha, volvió a sonreír con dulzura. Y así, entre esa calma envenenada, el tiempo pasó. Su vientre creció hasta tensar la piel, la fecha del parto se acercaba. Cuando llegó el día, todo ocurrió muy rápido. En el hospital, yo caminaba de un lado a otro frente a la sala de partos, con el corazón desbocado. La luz roja sobre la puerta brillaba como un ojo que me observaba con desaprobación. No sabía qué sentir. Había miedo, ansiedad, esperanza, y una profunda confusión sobre lo que sería de mí cuando ese niño naciera. La puerta se abrió. Una enfermera salió, agotada pero sonriente. «Felicidades», dijo, «madre e hija están bien». Madre e hija. Esas 3 palabras me golpearon el pecho como una ráfaga de aire cálido. Las piernas me temblaron. Cuando tomé entre mis brazos a esa pequeña criatura arrugada y frágil, sentí algo que jamás había sentido. Era tan diminuta, sus ojos cerrados, la boca temblorosa. La llamé Yuyu, un apodo suave, sencillo. Al mirarla, todo mi miedo, mi odio, mi rencor, se disolvieron por un instante. Era mi hija, sangre de mi sangre, y esa sensación, tan pura, me atravesó como una lanza. Durante el mes de reposo de Nina, me convertí en un padre dedicado, cambiaba pañales, preparaba biberones, la hacía eructar, la dormía en mis brazos. Al principio era un desastre, pero con el tiempo aprendí. Nina, sentada en la cama, observaba mis movimientos con una serenidad que me desconcertaba. Ya no había locura en su mirada, sino algo cercano a la ternura. Por momentos, parecía una madre, una esposa, una mujer normal. A veces, en esa calma ilusoria, me sorprendía pensando que tal vez, solo tal vez, todo podría ser distinto. Cuando Yuyu cumplió un mes, fuimos a casa de los padres de Nina. Ya sabían de mí, y siempre me habían tratado con cortesía, pero ahora, con la llegada de la nieta, su amabilidad se desbordó. Me convertí en el yerno perfecto. Ayudaba en la cocina, acompañaba al padre de Nina a jugar ajedrez en el balcón, charlaba de política y economía. Todo con una sonrisa impecable. El suegro me llevó aparte y, dándome una palmada en el hombro, dijo, «Hijo, nuestra Nina siempre ha sido un poco especial. Tiene su carácter. Te pido que tengas paciencia con ella». La suegra asintió. «Sí, es verdad. Si alguna vez se pasa contigo, sé comprensivo, ¿de acuerdo?». Sonreí con dulzura. «No se preocupen, nos entendemos muy bien. Somos el uno para el otro». Por dentro, me reí con amargura. Si supieran lo que su hija realmente es. Al volver a casa, mi vida giraba en torno a mi hija. La cuidaba, la alimentaba, me derretía con cada sonrisa, cada balbuceo. Era mi ancla, mi razón, mi luz. Una noche, mientras la sostenía y le daba un beso en la mejilla, sentí a Nina abrazarme por detrás. Apoyó la barbilla en mi hombro y habló con un tono fingidamente celoso. «Ahora solo tienes ojos para Yuyu. Ya no pasas tiempo conmigo». Sonreí, me giré y la abracé junto a la niña. «No digas eso. Ustedes dos son mi mundo». Ella rió y se acurrucó en mi pecho. Sus ojos, dulces, se curvaron como lunas. «Entonces te daré una sorpresa», dijo, «una que te encantará». No le di importancia. Mi vida se había reducido a pañales, risas y noches sin dormir. Pero ella insistía, con una sonrisa misteriosa. «Te va a gustar, te lo prometo. Es una sorpresa que nos hará felices a los dos». Días después, mientras yo cambiaba el pañal de Yuyu, Nina se acercó por detrás y me susurró al oído. «Ven, quiero enseñarte un regalo». «Ahora no, estoy ocupado». «Te va a gustar», dijo en tono travieso. «Te aseguro que te hará sentir bien, muy bien». Su brazo rodeó mi cintura, su voz era melosa, insistente. Sabía que cuando Nina se proponía algo, resistirse era inútil. Cedí. Poco después íbamos en el coche, yo en el asiento del copiloto, Yuyu dormida en mis brazos, arropada y tranquila. Nina conducía, tarareando una canción, con una serenidad casi alegre. El paisaje pasaba veloz por la ventana, y en mi pecho una sensación incómoda crecía, una inquietud sin nombre. El auto se detuvo frente a un edificio grande, un gimnasio de boxeo. El olor a cuero y desinfectante me golpeó en cuanto entramos. Se oían los golpes secos de los puños contra los sacos, los gritos de los entrenadores. Nina caminaba con paso firme, guiándome hacia un ring iluminado. Y allí, sobre el cuadrilátero, estaba Jan. Llevaba guantes rojos y ropa deportiva, pero su cuerpo temblaba. No era un luchador. Parecía un conejo acorralado. Cuando me vio, se quedó paralizado. Sus piernas comenzaron a temblar. No fue un gesto consciente, fue un estremecimiento nacido del miedo más profundo, uno que se instala en los huesos. Nina me quitó de los brazos a la pequeña Yuyu, que dormía plácidamente. La sostuvo con cuidado, pero su sonrisa era amplia, radiante, y al mismo tiempo, escalofriante. Con la barbilla señaló el ring, donde Jan permanecía inmóvil, y con una voz ligera, casi alegre,
dijo. Mira, amor, puedes volver a golpearlo, pero esta vez, hazlo con más fuerza. Acarició la cabeza de nuestra hija. Me costó cerrar un gran contrato para que él aceptara ser tu compañero de entrenamiento. ¿Qué opinas? ¿No es una linda sorpresa? Mi cuerpo se heló. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta el cuello. La miré, luego miré a Jan, temblando, pálido, con los ojos llenos de súplica, y lo entendí todo. Mi aparente docilidad la había aburrido. Necesitaba volver a verme actuar, volver a presenciar su espectáculo favorito, su hombre golpeando a otro por ella. Sus ojos brillaban con una emoción retorcida. Anda, me insistió con voz dulce, súbete. Resigné. Me quité la chaqueta y un empleado me alcanzó unos guantes de boxeo negros. Subí al ring despacio, en silencio. En cuanto Jan me vio, perdió todo el color del rostro. El pánico en su mirada era casi infantil. Levantó las manos débilmente, apenas en señal de defensa, mientras yo avanzaba sin decir palabra. No me molesté en adoptar una postura de combate. Solo lancé un par de golpes flojos, casi simbólicos. Pero el miedo hizo su trabajo. Jan retrocedió, tropezó consigo mismo. Mi tercer golpe lo alcanzó en la mejilla. Cayó hacia atrás con un golpe seco. Inconsciente. El gimnasio quedó en silencio. Incluso los entrenadores miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de entender qué acababan de presenciar. Yo me quedé quieto sobre el ring, respirando con pesadez, observando la escena absurda. Y allí estaba ella, de pie entre el público, con nuestra hija en brazos, observando con deleite. Su sonrisa era cálida, maternal, y, al mismo tiempo, enfermiza. Mientras me miraba, balanceaba suavemente a Yui, con voz cariñosa, le hablaba. Mira, cariño, ¿ves a tu papá? Dijo con ternura. Tienes que ser fuerte, valiente y decidida, igual que él. Luego hizo una pausa. Sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se torció apenas. Pero no debe ser como mamá, susurró, casi rozando la oreja de la niña. No puedes pegarte tanto a papá. Si lo haces, mamá se pondrá celosa. Y, con la misma dulzura, añadió las palabras que me helaron la sangre. Y si eso pasa, papá volverá al cuarto oscuro. El aire se me escapó de los pulmones. Esa frase, el cuarto oscuro, ya no era solo un recuerdo. Era una amenaza suspendida sobre mi cabeza, una espada invisible que podía caer en cualquier momento. Me quité los guantes con manos temblorosas, los dejé caer al suelo y bajé del ring. Fingí una sonrisa, la mejor que pude componer. Vamos, amor, le dije en voz alta, clara, para todos los presentes. Volvamos a casa. Te haré tu platillo favorito, pescado a la soja con jengibre, y luego le prepararé la leche a nuestra princesa. Mi voz resonó en el gimnasio, fuerte, tranquila, pero dentro de mí solo había un vacío helado. Salimos del gimnasio sin decir nada. Nina caminaba delante, sosteniendo a Yuyu con cuidado. Su expresión era tranquila, como si todo lo ocurrido le hubiera parecido normal. Yo la seguía, todavía con el cuerpo rígido y las manos frías. En el auto, ella manejaba sin prisa. La niña dormía en su asiento. Durante todo el camino no se escuchó más que el ruido del motor. Al llegar a casa, Nina dejó a Yuyu en su cuna y fue a la cocina. Siéntate, me dijo con voz suave. Preparó té, sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. Te ves cansado, dijo, pero me hiciste muy feliz hoy. ¿Feliz? Pregunté sin entender. Sí, respondió con una sonrisa tranquila. Volví a ver ese lado tuyo que tanto me gusta, el que haría cualquier cosa por mí. No contesté, solo bajé la mirada y asentí. Después de cenar, ella se acostó temprano. Yo me quedé despierto en la sala, mirando las luces de la ciudad entrar por la ventana. Sabía que esa calma no duraría. Nada con ella duraba. A las 3 de la madrugada me levanté, tomé una bolsa con ropa, algo de dinero y documentos. Entré al cuarto, levanté a Yuyu con cuidado. La niña suspiró, pero no despertó. Miré a Nina. Dormía profundamente, una mano extendida sobre el otro lado de la cama. Me quedé quieto unos segundos. Luego salí. El aire de la noche era frío. Subí al coche y encendí el motor. No volví a mirar la casa. Conduje hasta ver amanecer. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Yuyu abrió los ojos, me miró y sonrió. Le acaricié la cabeza y le hablé en voz baja. Todo va a estar bien. Seguí manejando. No sabía a dónde iba, solo que debía seguir lejos. Detrás, en la distancia, el sol empezaba a iluminar la ciudad. No sabía si Nina despertaría pronto. No sabía si vendría a buscarme. Y, por primera vez, no me importó.